Análisis Finales promovida por Safeliz. Nuestro tema de hoy es el temido Armagedón, el conflicto mundial descrito en Apocalipsis que tiene lugar a la apertura del sexto sello. Es un asunto que genera mucha duda y confusión. ¿Armagedón es la tercera guerra mundial? ¿Es literal o es una metáfora? ¿Dónde se librará esta guerra? Las respuestas a estas y otras preguntas a continuación. Cuando se trata del fin del mundo, una sola palabra es suficiente para transmitir la idea del fin: Armagedón. Pero la palabra Armagedón tiene otras connotaciones y se ha convertido en el nombre de una película, el título de un libro, un tema musical, un videojuego, el nombre de una zapatilla, un suplemento de gimnasio e incluso alcohol. Pero, ¿qué es el Armagedón en la Biblia? Para responder a nuestras preguntas, tengo el privilegio de hablar con el pastor Doug Batchelor, teólogo, evangelista internacional, orador y presidente del ministerio Amazing Facts. Gracias por estar con nosotros. Pastor Batchelor, con tantos usos del término Armagedón, ¿qué queda de significado para el Armagedón bíblico? ¿Qué es el Armagedón en la Biblia? Sí, incluso tengo una raqueta de tenis que se llama Armagedón, así que supongo que eso me facilita las cosas, pero no estoy seguro. De todos modos, voy a empezar por leer el versículo que sitúa el contexto, porque la palabra Armagedón solo aparece una vez en toda la Biblia y en ningún otro lugar en lengua griega, así que hay algún misterio al respecto. Pero vamos a leerlo. Este pasaje se sitúa en el marco de las 7 copas de la ira divina que están siendo derramadas y lo menciona hablando de la sexta copa y plaga. Y empieza en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es uno de los pocos lugares que aparece en letra roja, en las Biblias de letra roja. Jesús es quien ahora habla. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Luego se reanuda el discurso y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y este es el final de la sexta plaga. Es la reunión para esta gran batalla, la batalla crucial de la historia. El texto habla de las personas tales como la bestia, el dragón y el falso profeta, y alude a un lugar llamado Megido. Har significa colina de, y Megiddo es un lugar de Israel donde tuvieron lugar grandes batallas, y luego menciona el río Éufrates, que no está cerca de Megido. Así que hay un misterio aquí. Pero así es como aparece en la Biblia en el marco de la sexta plaga, y el texto precisa que tras la séptima plaga Jesús viene, y luego indica el contexto histórico donde la batalla tiene lugar. ¿Y cuándo sucederá eso? Sí, bueno, no nos da precisiones sobre el tiempo, pero parece que el Armagedón comienza justo en el momento en que termina el tiempo de gracia. Eso significa que los salvados se salvan y los perdidos se pierden. Y las 7 últimas plagas ya están cayendo. Y si seguimos leyendo en el capítulo 16 del Apocalipsis, cuando llegamos al capítulo 18 y 19, habla de la caída de Babilonia, y para esta gran batalla Jesús viene montado en un caballo blanco. Y entonces vemos la batalla desplegarse. Pero hay mucho simbolismo en el Apocalipsis, así que hemos de tener cuidado de no mezclar lo literal con lo simbólico. Hablando de literal y simbólico, ¿es el Armagedón literal? Bueno, quizá para nuestros amigos que viven al sur de la América Central, no sé si están algo familiarizados con la historia de los Estados Unidos, pero hubo un muy famoso general llamado Douglas MacArthur, que fue uno de los generales claves de la Segunda Guerra Mundial. A mí me pusieron mi nombre por él. Tras la Segunda Guerra Mundial, hizo un famoso discurso donde dijo:
Ya sabes, tras tanta muerte, 60 millones de personas murieron en el mundo en la Segunda Guerra Mundial, porque hubo tanta muerte y tanta carnicería que él dijo, si no encontramos una forma más razonable de resolver nuestras diferencias, y estoy parafraseando aquí, el Armagedón estará a nuestras puertas. Así que cuando este famoso general comparó el concepto de Armagedón con la Segunda Guerra Mundial, muchos dedujeron que el Armagedón sería una tercera guerra mundial. Y muchos citaron a MacArthur diciendo, sí, bueno, vamos a tener la batalla de Armagedón y vamos a tener una tercera guerra mundial si no aprendemos cómo llevarnos bien. Y creo que incluso el Papa Francisco hizo una alusión a eso, diciendo que estamos al borde de una tercera guerra mundial, pero la tercera guerra mundial puede ser una guerra cibernética. Así que hay mucha confusión sobre este tema. He viajado por bastantes países, he estado en Israel por 3 veces y una vez fui con un grupo de ministros de muy diferentes denominaciones. Y como era un viaje muy económico, me dije, bueno, sería genial. Que a medida que pasamos de una localidad a otra, diferentes ministros de diferentes iglesias presentaban devocionales, uno tras otros, todo de diferentes denominaciones. Muchas de ellas carismáticas. Y recuerdo cuando fuimos al valle de Jezreel, a Megiddo, y uno de los pastores decidió que iba a presentar un devocional sobre la batalla de Armagedón y dijo, sí, pronto este valle que vemos aquí, y se puede ver bien todo el valle, no es muy grande, en este valle que vemos aquí, pronto todos los ejércitos de China y los ejércitos de Rusia se van a reunir contra Israel y combatirán esa gran batalla y la sangre llegará a la altura de la brida de los caballos. Pero yo pienso que no, que la batalla de Armagedón no será así. No va a ser una batalla entre naciones territoriales y sus ejércitos. No será una batalla política. Armagedón se refiere a lo que anuncia Apocalipsis, capítulo 12, al final, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Así que hay una guerra contra el resto de la descendencia o remanente de ella. Estos descendientes son gente de los últimos días y esa mujer es la iglesia de Dios, los creyentes. Y esta será una guerra del diablo contra el pueblo de Dios en los últimos días. Y luego en la culminación vemos Jesús cabalgando triunfantemente al rescate de los suyos en el capítulo 19. Y la batalla final es cuando Satanás, después de la resurrección, lanza a Gog y a Magog contra el pueblo de Dios y desciende fuego del cielo. Así que en esta guerra hay muchas batallas que culminan en la batalla de Armagedón. Hay una batalla que tiene lugar justo antes de que Cristo venga, otra cuando viene también a liberar a su pueblo, y luego la batalla final cuando Satanás quiere atacar a la ciudad de Dios, al pueblo de Dios, después del milenio. Así que hay que tener en mente cuando lees el Apocalipsis todos los personajes, el dragón, la mujer, las ranas. Jesús es descrito viniendo con una espada que sale de su boca. Bueno, no va a tener literalmente una espada. El arma principal que ganará esta batalla es la palabra de Dios. La Biblia nos dice claramente lo que representan estos símbolos. Si leemos en Hebreos capítulo 4, se nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Efesios capítulo 6 nos habla de ponernos la armadura de Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que no tenemos que adivinar. Cuando habla de esos tres espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra para engañarlos, la clave para entender el Apocalipsis está en mirar en otras historias de la Biblia. Y este relato bíblico nos habla de tres espíritus inmundos saliendo de la boca de la bestia, el dragón y el falso profeta, que van a los reyes de la tierra para engañarlos, usando poderes sobrenaturales y milagros justo antes de la gran batalla. Se necesita que volvamos con la mente al relato de una gran batalla relatada al final de Primera de Samuel entre los israelitas y los filisteos, ante la cual el rey Saúl consulta a un espíritu maligno. Y porque consulta a un espíritu maligno, es engañado y acaba destruyéndose a sí mismo en la batalla. Termina quitándose la vida, cayendo sobre su espada, e Israel pierde esa batalla. Hoy, mucha gente de religiones falsas y gente no convertida va a ser engañada. Por eso Jesús dijo que en los últimos días habrían muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. Ten cuidado, que nadie te engañe. Y Jesús dice que si fuera posible, incluso los escogidos serían engañados.
Así que tenemos que ser cuidadosos para no escuchar a esos falsos profetas y otras voces falsas en los últimos días, porque están enseñando cosas diferentes a la palabra de Dios. Habrá espiritismo entre los cristianos profesos y van a creer que pueden hablar con los muertos. Sabemos por la Biblia que los muertos nada saben, no pueden comunicarse con los vivos. Pero el diablo va a hacerse pasar por los muertos, al igual que hizo con el rey Saúl para engañar y crear desánimo y confusión. De modo que no van a estar preparados para este combate. Y hay otra historia en la Biblia que contiene una clave para comprender la palabra Armagedón. Como dije, la palabra tiene algo de misteriosa y parece que proviene de la palabra Har, que significa colina de Megido. Y porque muchas batallas bíblicas tuvieron lugar en el valle de Jezreel, en torno a la colina de Megido. Puedes leer acerca de la batalla entre Barak y Sísara. Allí Débora menciona las aguas de Megido. También podemos leer acerca de la batalla del buen rey Josías, que fue asesinado por los egipcios en el valle de Jezreel. Puedes leer sobre cuando el Espíritu Santo descendió sobre el monte Carmelo, no muy lejos de ese valle. Desde allí se puede vislumbrar el valle de Jezreel. Fue aquella batalla entre los profetas de Baal, falsos, y el profeta verdadero. Pero uno de los relatos más interesantes es el de Gedeón, con sus 300 hombres, terriblemente superado en número, como el pueblo de Dios en los últimos días. Y Dios le habla. Ahora, aquí está la clave. Y Robert Moffat, en su traducción de la Biblia, dice que el término Armagedón se toma de una frase que encontramos en el capítulo 6 de los Jueces, que dice, el Señor le dijo a Gedeón, en hebreo, dice a Gedeón, suena Hamar Gedeón, Armagedón. Dios, Jehová, habló con Gedeón. Y esa es una de las palabras que suena como algo muy similar. Si te fijas en lo que dice en Apocalipsis, lo dice en lengua hebrea. Y así es como alude a la batalla que Gedeón peleó. Y la palabra Gedeón significa un talador de árboles, alguien que derriba árboles grandes, un leñador. Y el texto explica cómo Gedeón, poniendo su fe en el Señor, mediante la luz de las antorchas que, según la Biblia, habían los cántaros, aquellos 300 con sus espadas y trompetas derrotaron a un enemigo 3 veces mayor. Recuerda que en Apocalipsis habla de una bestia, un dragón y un falso profeta, un triple enemigo. Gedeón venció también a un enemigo 3 veces mayor gracias a la luz de la palabra de Dios. Los cántaros, las trompetas, las espadas, todos son símbolos de la palabra de Dios. La espada, la trompeta, el texto dice, levanta tu voz como trompeta. Y la Biblia es como una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Y con solo el sonar de la trompeta y sus gritos, consigue hacer huir a todos sus enemigos. Los madianitas, los amalecitas y el pueblo del este, 3 viejos enemigos. Todos fueron destruidos, al igual que encontramos en el Apocalipsis, donde el pueblo de Dios derrota la bestia, el dragón y el falso profeta a través de la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentaremos al enemigo en esa batalla? Porque solo los locos van a la guerra sin entrenamiento y sin armas. Dios no pide a su pueblo que vaya a comprar armas de fuego o artillería para luchar contra el diablo. Nuestra defensa va a ser la palabra de Dios. Jesús ya dijo que seríamos llevados ante reyes y gobernantes para dar testimonio. La primera parte de la batalla de Armagedón comienza antes de terminar el tiempo de prueba. Habrán leyes religiosas, leyes con las que el diablo va a intentar que el pueblo de Dios renuncie a su fe. Y habrá leyes que querrán forzarnos a adorar a la bestia o a su imagen y no podremos comprar ni vender. Muchos del pueblo de Dios serán fieles y dirán, no puedo hacer esto, pero con el tiempo, a medida que tengan hambre, van a ser probados, algunos van a salir lejos de las ciudades tratando de testificar, pero algunos serán arrestados y otros serán encarcelados. Habrá procesos durante este tiempo. Antes de terminar el tiempo de prueba, algunos serán perseguidos y ejecutados, por supuesto. Esto ya está sucediendo ahora en algunas partes del mundo. Todo el tiempo siempre ha habido cristianos sufriendo por la fe. Pero la Escritura dice que será para dar testimonio. Esta es nuestra arma en esta batalla, en la que toda la humanidad está tomando decisiones. La pregunta es, ¿tengo el sello de Dios o la marca de la bestia?
Antes del final del tiempo de gracia, muchos tendrán que tomar decisiones. Habrá un zarandeo en la iglesia. Habrá un zarandeo en la iglesia y muchos de los que no tienen su fe bien arraigada en la palabra van a perder su fe. Pero muchas personas en otras iglesias y en el mundo van a escuchar la voz del Espíritu Santo y van a entrar en la iglesia. Así que el zarandeo sacará fuera a algunas personas y hará entrar a otras. Y como cuando se zarandeaba el trigo, la Biblia dice que ese tiempo de zarandeo destinado a limpiar y purificar el trigo exige sacudirlo, hacerlo pasar por sacudida que lo lanza al aire para que el viento sople a través de él pues bueno, quede el grano limpio, separado de la paja. Y así la Biblia dice que este va a ser un tiempo en el que Dios va a hacer que algunos se separen y por eso necesitamos saber lo que creemos. Pedro dice que debemos de estar listos siempre para dar respuesta a cualquier pregunta por razón de nuestra fe. Así que el diablo va a hacer guerra contra el pueblo de Dios, pero no es una guerra militar, aunque en lo físico también habrá persecución, habrá desastres naturales en el mundo, puede haber guerras, como dijo Jesús, va a haber guerras y rumores de guerras hasta el final. Pero esas no son las batallas de Armagedón. Habrán disputas políticas hasta el final, pero la gente seguirá comprando tierras, casándose, construyendo hasta el final. Jesús dijo que el fin será como el de Sodoma, será como los días de Noé. La gente va a seguir plantando, la vida va a seguir hasta que termine el tiempo de gracia. Y nadie debe imaginar que un día el cielo va a ponerse de color rojo y van a aparecer letras en el cielo diciendo el tiempo de gracia termina dentro de 6 días. La vida va a transcurrir como si nada estuviera pasando. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos se piense. Pero lo que veremos suceder en el mundo será una gran persecución por nuestra fe. Y vamos a tener que saber defender nuestra fe y defender nuestras creencias. Siempre debemos recordar que en el libro de Apocalipsis el personaje central es Jesús. A menudo nos enfocamos mucho en los sellos, en el decreto de muerte, en el Armagedón, pero olvidamos que la revelación es sobre Jesús, ¿es cierto? Entonces, ¿qué faceta de Jesús, pastor, podemos conocer de este asunto del Armagedón? Cuando el sexto ángel derrame su copa, según Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. El texto habla de una liberación y ese rey que viene del este nos recuerda que el sol de justicia surge del este. Está hablando de la venida de Jesucristo. Debido a la forma en que el mundo gira, siempre se entendió que el Mesías vendría a liberar desde allí. Y la antigua Babilonia estaba protegida por el río Éufrates. El Éufrates era la fuente de vida del pueblo de Babilonia y pasaba por debajo de las murallas. Y el rey Nabucodonosor construyó hermosos jardines colgantes con todo un sistema de noria para bombear el agua. Construyó una gran pirámide escalonada para darle a su esposa una montaña artificial porque echaba de menos las montañas de su país. Así que hicieron cosas increíbles con el río Éufrates. Bueno, después de morir Nabucodonosor, el del reino glorioso, reinó su hijo Evil Merodach. No reinó mucho tiempo, solo se menciona brevemente en Jeremías, en el último capítulo. Y luego, el siguiente rey fue Nabonidus. Fue un gran estudioso que se retiró a estudiar y dedicarse a la arqueología y dejó a su hijo Belsasar al cargo del reino. Bueno, después los medopersas vinieron a luchar contra Babilonia. Eran los reyes del este. Y se habían dado cuenta de que habían dejado reinado a un rey incompetente. Este montó una gran fiesta en lo que adoraban a todos sus dioses falsos y estaban exaltando a sus dioses. Eso se lee en el libro de Daniel capítulo 5. Estaban honrando a sus dioses de madera y de piedra, hierro y arcilla, algunos de los mismos metales que se mencionan en Daniel capítulo 2, adorando a todos los ídolos. Y los estaba honrando con los vasos sagrados de la casa de Dios. Nosotros también somos vasos. La Biblia dice que Dios es el alfarero y nosotros la arcilla. Somos vasos, al igual que Gedeón tenía antorchas dentro de sus vasijas. Nosotros somos vasijas de Dios. Y así en los últimos días, cuando los vasos de Dios están siendo perseguidos por el diablo, esto es lo que va a pasar. Los medo-persas, Darío y Ciro, eran los reyes del este.
Ciro desvió el río Éufrates. El capítulo 45 de Isaías predijo que eso sucedería. Desviaron el río Éufrates excavando una gran zanja. Pusieron a todos sus soldados en la excavación, una zanja lo suficientemente grande como para desviar el río hacia un lecho como un lago. Al romper la presa, de repente el río cesó de fluir hacia Babilonia. Eso es lo que significa que el río Éufrates se secó para dar paso a los reyes del este. Y cuando el agua dejó de correr bajo los muros de Babilonia, el nivel del agua se redujo hasta tal punto que el ejército persa fue capaz de marchar durante la noche, mientras que la ciudad estaba ebria en un banquete. Los persas abrieron las puertas que habían quedado desatendidas y conquistaron la ciudad en una noche, en una oleada, como Daniel predijo que pasaría. Así que cuando nos dice el Apocalipsis que el río Éufrates va a secarse, lo que hace es una referencia a aquel relato de la historia que abrió el camino a los reyes del este. Los persas y los medos permitieron que el pueblo de Dios volviese a la tierra prometida. Jesús, el Padre y el Hijo vienen. La Biblia dice que Cristo viene en la gloria del Padre. Van a venir con el Espíritu de Dios. Por supuesto, Dios el Padre envía a Jesús. Y ese es el símbolo de los reyes del este que vienen a liberar al pueblo de Dios para que podamos ir a la Nueva Jerusalén. Aquí hay una analogía con un relato del Antiguo Testamento de cómo Dios va a liberar a su pueblo en los últimos días. ¿Qué mensaje nos da Dios a través del estudio del Armagedón? Esa es una gran pregunta. Creo que debemos tener la fe de David cuando fue contra Goliat. Dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David tomó una piedra. ¿Recuerdas lo que hace caer a la imagen en Daniel capítulo 2? Es una piedra. Cristo es la roca de la eternidad. Y si tenemos nuestra casa construida sobre la roca, no debemos tener miedo de la tormenta que viene. Nuestra casa se mantendrá firme. Y finalmente, ¿cómo podemos prepararnos para la batalla final? ¿Cómo prepararnos para la batalla de Armagedón? Como los soldados se preparan en campos de entrenamiento. Y estoy seguro de que es lo mismo en Brasil que en los Estados Unidos. Es un entrenamiento muy riguroso y algunos lo consiguen, pero otros no consiguen superar las pruebas. Quiero decir, tienen que ser excluidos porque no tienen la fortaleza física o mental, no tienen la resistencia que aseguran que estén preparados. Y nos preparamos en las pequeñas batallas de la vida, cuando pasamos por pruebas. Pedro dijo que no nos sorprendamos de las pruebas duras que nos sobrevienen, porque Dios está preparando nuestra fe ahora para la batalla final. David estaba preparándose para luchar contra Goliat y podría decir que había estado practicando su onda durante años. Había luchado contra osos y había luchado contra un león, y a través de esas pruebas que le llegaron cuando era pastor, pudo decir, ahora estoy preparado para luchar contra el gigante. Así que siendo fieles cada día, manteniendo en forma nuestra espada, reteniendo versículos de la Biblia, seremos diestros en usar nuestra espada, en conocer la palabra de Dios. Y si somos fieles en la oración, sabremos compartir nuestra fe. La Biblia dice que si practicamos dando testimonio ahora, no tendremos miedo de defender nuestra fe más tarde. Esa es la mejor manera de prepararnos para lo que va a venir. Si somos fieles en lo pequeño, estaremos listos para la batalla de Armagedón. Bien, gracias. Ha sido un placer y espero que todos se sientan animados con la buena noticia de que Jesús viene y sabemos quién finaliza la batalla. Gracias, Pastor Doug, por aclarar este asunto y por compartir con nosotros un mensaje de esperanza, liberación, victoria, pero sobre todo, amor. La guerra es del Señor de los ejércitos. Él nunca ha conocido ni conocerá la derrota. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.